¿En dónde habita la creación? Si todo el confín del universo, 13.800 millones de años luz, está contenido en el uno, luego el uno debe estar por encima de ese gran universo creado. Que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que lo contiene? A eso se le llama la existencia negativa. ¿Qué quiere decir? Que no existe, pero podría. Es el potencial. Es el potencial de la existencia. Es como precisamente un negativo de una película, de una fotografía. Pues no se ve, no se entiende, pero si lo revelamos, entonces se entiende. Es decir, hay que invertir el negativo revela, no hay más que a decir. lo positivo, se revela. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Religare. Y hoy vamos a hablar de un tema una materia que hace mucho no hablábamos aquí en los Religares. La verdad es una materia preciosa, apasionante, que realmente cumple un propósito y una función del desarrollo de la persona en todos los multiniveles que involucran a la configuración de una persona en su propio desarrollo de llegar a un estado que es el estado de la adultez o el estado de la conciencia, y es la Kabbalah justamente, que es una escuela filosófica más allá de lo que se piensa que es una religión. Realmente, pues no. No lo es, porque definitivamente no lo es y no podría serlo por su propio origen. Vamos, aun cuando se toma como libro de estudio la Torá, pues definitivamente para los judíos en particular, pues no está, y para los cristianos también de alguna manera, como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues no está permitido tratar de encontrar mensajes subyacentes en el código mismo de la Kabbalah, de la Torá o del Antiguo Testamento. Simplemente se obedece porque es el mandato divino y tan. Dogma. Es un dogma y no se cuestiona o no se trata de inferir o de buscar más allá de lo que las palabras mismas dicen. Es decir, por ejemplo, la creación, pues Dios creó el mundo en 6 días, en 7 días y tan, ¿no? O sea, sí, eso es. Y se asocia a que lo estudian los judíos o este grupo de personas porque como tienen, o se entiende que tienen un conocimiento previo de la Torah, pues como que sería algo consecuente, pero no es cierto. Es decir, todos podemos leer la Torah, es decir, también el Antiguo Testamento, como decía Jaime, todos pueden leer la Biblia, todos pueden leer el Corán, es decir, hablo de un conjunto de libros sagrados que cualquiera lo puede leer, y lo importante es que va de buscadores que los cabalistas estudian estos libros sagrados para, como bien decía Jaime, trascender el concepto literal. Es decir, cuando estamos en una institución religiosa, pues nos dicen tienes que creer esto porque aquí dice esto y entonces son esto y así fue la creación y así, etcétera, 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 y no tenemos el derecho o el permiso, más bien, yo creo que más bien el permiso de cuestionar y decir, oye, no, esto no me suena así, y dudar de las escrituras, pues obviamente es algo totalmente apócrifo y totalmente apóstata y totalmente herético. Entonces ahí no se permite cuestionar la fidelidad o la certeza o la veracidad de las escrituras. Y los cabalistas lo que se hace, bueno, no hacemos, pues no me considero, es decir, soy estudiosa de la Kabbalah, pero ya decir un concepto como cabalista realmente es una cosa bastante grande, porque justamente lleva toda una vida el estudio de la Kabbalah, no solamente la Torah, sino todos los libros que se fueron agregando para el desarrollo mismo de la religión, como el desarrollo mismo de los estudios cabalísticos, y bueno, se sigue desarrollando, ¿no? Y muy importante, decía Brenda, que para estas culturas, el Islam, el Corán, el judaísmo, la Torah, pero existen varios tipos de Kabbalah. La Kabbalah tradicional, que es de Toledo, de Guadalajara, de estas regiones de España, una vez que la diáspora, provocada por la expansión misma del Islam, hace posible que lleguen hacia la península ibérica, que sabemos que los españoles fueron conquistados por los pueblos árabes por 700 años, bueno, pues también se va expandiendo el conocimiento cabalístico. Cuando la misma expansión islámica provocó en la península que hubiera persecuciones en contra de los cabalistas, bueno, pues emigraron a Francia, Alemania, y pues gran parte de la Kabbalah se desarrolló en Alemania. Así que es algo súper importante también. Y esto es bien importante porque, es decir, el estudio natural son los libros, ¿no? Las escrituras sagradas, y eso es como el primer método de estudio,
también incluyendo el alefato, que son el conjunto de las 22 letras de la Alef a la Taf, también es el estudio de las letras, y de las emanaciones, que son las céfiras, el sefirot, pero que ya justamente la estructuración del árbol de la vida, que es el que se conoce, pues que es lo más popular que se conoce sobre la Kabbalah, pues no nace con la Kabbalah, es decir, el árbol de la vida, la sefirot y toda esta organización, pues no nace con la Kabbalah, sino que justamente los filósofos van desarrollando la materia, y entonces terminamos con esto, con dos esquemas simbólicos. Con dos esquemas simbólicos, y que aparte es como la manera más didáctica y la manera más, y lo digo didáctica porque es la manera en la que podemos trascender algo que es absolutamente filosófico, metafísico, matemático y religioso, pero no como correligionario, sino para relegar al ser. Se trasciende de estas abstracciones mentales y se depositan en un mapa que es justamente el árbol de la vida, en la escalera de Jacob, y entonces ahí podemos ver que tenemos los senderos, que tenemos las esferas, que tenemos las letras, la vía de la luz, la vía del lenguaje, y con todo esto con un contenido místico, simbólico, y que lo podemos ver de manera mucho más fiel para comprender lo único que hace que comprendamos la Kabbalah, que es comprender el concepto de Dios y cuál es nuestro propósito en esta vida que tenemos. Así es, entonces. Y que bueno, digo nada más como casi si fuera cualquier cosa. Exactamente, entonces tenemos que ir a hacer un poquito de retrospectiva, porque decíamos la Kabbalah pues nace con los cabalistas tradicionales, pero emigra o se va desarrollando, como nos explicaba Brenda, a través de diferentes pensadores. Entre ellos hay una gran divergencia, que es la Kabbalah tradicional contra la Kabbalah luriana de Isaac Luria, que propone que las vasijas se han roto, estas céfiras, estas esferas, por causa de la maldad humana, y entonces hay que reconstruir las vasijas. Es lo que se conoce en Kabbalah como el Tikkun Olam. También posteriormente, o muy de la mano, nace la Kabbalah cristiana. Quisiera solo hacer un apunte. Esto del Tikkun Olam y la destrucción de las vasijas, etcétera, interesante porque es la Kabbalah más popular al día de hoy. Exacto. Y realmente es muy, ya lo hablaremos en algún momento, este religare no es para hablar de esto de la ruptura de las vasijas y que cómo el hombre va a hacer para pues reordenarlas o hacer una función que dé beneficio a la humanidad, pero bueno, realmente es la más popular, y por eso en ocasiones se pueden equivocar porque van a leer libros que hablan sobre esto, las vasijas rotas, van a hablar otros en donde nada tienen que ver con eso, y desde nuestro particular y personal punto de vista, esto de las vasijas rotas contradice absolutamente el fundamento filosófico, matemático, místico de la Kabbalah, así que nosotros esa idea no la compartimos, pero hay muchos cabalistas actuales que sí lo comparten. Claro, y el maestro Luria, pues como muchos otros pensadores, abordamos la Kabbalah, y digo pensadores porque nosotros también la abordamos desde nuestra propia comprensión, limitada o extraordinaria, como sea, cada quien aporta a la Kabbalah, porque es una materia en total siempre está en desarrollo, y siempre con diferentes aproximaciones. De ello va precisamente este religare. Que vamos a hablar del concepto de Ain Sof y de Ain Sof Aur. Pero conviene mencionar que también existe la Kabbalah cristiana y la Kabbalah ocultista. Bien, hablando de la Kabbalah cristiana y hablando del cristianismo como una materia aparte de que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Quiero hacer un apunte, perdón que te interrumpa, pero en algunos comentarios luego de nuestras publicaciones de Kabbalah y que ponemos ahí que enseñamos Kabbalah cristiana, varias veces nos han preguntado o nos han comentado que como que Kabbalah cristiana, no sé qué se imaginen cuando leen cristiano, pero como que no les suena como que vaya a encajar justamente la Kabbalah con el cristianismo, pero es que es justo lo que tú estás explicando. Exacto, es que va de ello. ¿Qué está pasando con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, la figura de Jesús de Nazaret, pues viene a dar respuesta a aquellas profecías que según el mesianismo, que es una materia aparte dentro de la teología, que según el mesianismo, pues había quedado establecido en el Antiguo Testamento para dar sustento al Nuevo Testamento. En este momento no vamos a determinar si es bueno, si es malo, si es correcto, incorrecto, si está bien o está mal, o no vamos a determinar nada de eso. El mesianismo tiene una corriente que incluso hay judaísmo cristiano o mesiánico y muchas otras vertientes del cristianismo, que no solamente es el catolicismo, sino muchas otras vertientes. Entonces, partiendo de esto, tenemos también que comprender que la región de Canaán, que es donde nace
pues el judaísmo derivado de lo sumerio. Bueno, y le decimos así para darnos a Darnos entender, a pero no se llamaban no se llaman judíos, se llamaban hebreos, y después israelitas, y después judíos. Todo esto tiene que ver con una historia de sus propios pueblos. Pero esa región del oriente del Mediterráneo, pues tenía gran comercio con los pueblos etruscos, es decir, lo que ahora es Grecia, y con los pueblos latinos, lo que ahora es Italia. Entonces, bueno, pues toda esta gran conjunción de intercambios culturales, pues hereda la lengua a los pueblos griegos, que viene de los semitas, heredan la lengua a los cananitas hacia la zona de Grecia, y de intercambio, pues heredan la filosofía griega, que también permea hacia Egipto. Tenemos toda una cultura tolemaica y helénica dentro de la zona misma de la cuenca esta del oriente del Mediterráneo. Luego entonces también podemos sustentar con estos intercambios filosóficos que el cristianismo, el islam y el judaísmo todos están permeados por una corriente filosófica que es el neoplatonismo. Basado en ello, uno de los filósofos más grandes del neoplatonismo, o de los más grandes expresadores del neoplatonismo, es Plotino. Y él establece, de hecho fue conocido precisamente como el filósofo del uno, del número uno, así tal cual, porque disertó enormemente en unos libros que se llaman las Eneadas, pues sobre esta cualidad del uno, que es precisamente en lo que sustenta el concepto del Dios o de la divinidad único, que se sostiene en el judaísmo por la Shema Israel, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y me recuerda en el cristianismo, ¿no? El Hijo unigénito. El Hijo unigénito, que fue, pues sí, dado para el sacrificio, para pues la redención de la humanidad. Pero bueno, en los misterios trinitarios, la Trinidad, quiero decir, es uno. Es triple y es una, justo. Y todo se sustenta a través del uno. A través del uno. Y entonces el concepto del uno, dice, el uno puede no ser uno, pues no puede no ser, porque si entonces no fuera uno. El uno puede ser observado, no, porque si es observado, entonces es observado por otro. Ya hay otro y no puede ser observado. El uno puede no ser, no, porque entonces es cero. Si no fuera uno, entonces no existe, entonces no puede no ser. Por lo tanto, se establece esta premisa de que Dios, uno, es omnisciente, omnipresente y ubicuo. Es decir, está en todas partes porque es uno, es la unidad de Dios. Y esto da el concepto que justamente todo lo que existe, todo lo conocido, todo lo manifestado, es parte del uno. Exacto, justamente. De la unidad. Pero el concepto... Y todo es lo mismo, o sea, no hay nada que se separe del uno. Se separe del uno, nada, absolutamente nada. O sea, todo lo que conocemos, visible y medible hasta el confín del universo, es la unidad misma de Dios. Pero entonces, ¿en dónde está contenida toda esta creación si Dios es uno y no se puede dividir en otro? Pero algo importante, buscadores, aquí hablamos del uno desde un punto de vista filosófico. Claro. No estamos hablando de Dios con algún nombre o de Dios con algún dogma, sino que realmente es el Dios filosófico que justamente hace que el concepto del uno o de la unidad absoluta o del creador de todo en absoluto nos sea mucho más posible de agarrarlo, alejándolo de los dogmas o de las creencias particulares. Entonces, y esa es la filosofía que sustenta todo esto. Justamente, entonces decimos, ¿en dónde habita la creación? Si todo el confín del universo, 13.800 millones de años luz, está contenido en el uno, luego el uno debe estar por encima de ese un gran universo creado. Que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es lo que lo contiene? Es como la pregunta que de la física también se cuestiona, ¿no? O sea, si el infinito es infinito, pero ¿hasta dónde es el infinito? ¿O dónde se contiene esto que es infinito? Que es una pregunta filosófica también, porque el concepto de infinito significa que sigue creciendo y que entonces no tiene un finito. Entonces no tendría por qué tener algo que lo contuviera, pero de manera filosófica justamente estamos contemplando esto del contenedor. Que resulta bien complejo de pronto explicarlo. Grandes cabalistas ocultistas como Israel Regardí se pasan páginas enteras describiéndolo,
cabalistas modernos también, el concepto del finito y lo no finito, qué pasa con ello, que buscan reconciliarse, que buscan encontrarte, que la existencia negativa, etcétera. Vamos a tratar de explicarlo en este momento, pero primero haciendo las reflexiones. Si todo está contenido en un uno, porque el uno no puede dividirse para observar su creación, ni su creación observar a su creador, por lo tanto es incognoscible entre sí, pues entonces quiere decir que está dentro de eso. Ok. ¿Cómo es como el tambor? A lo mejor se entiende bonito, ¿no? ¿Cómo cuál? Con o sea, es decir, todo este alrededor es lo que contiene a todo, sí, la todo, existencia. a todo. Entonces aquí está contenida la creación, ¿no? Como si mi mano estuviera aquí pequeñita, entonces se hace grande y esto se va a expandir como si mi mano se fuera haciendo más grande, más grande. Me gusta ejemplificarlo como una cubeta en donde le vamos echando agua, pero conforme más agua le echamos, como un globo que se infla, pues la cubeta se hace más grande. El continente se expande en tanto su contenido aumenta. Se va expresando. Va a llegar a un orden. Ese es el propósito de la Cábala. Y el propósito de la existencia de todo cuanto existe. Tiene que ocupar una posición en el espacio en tanto la entropía lo permite, que ya esto ya es física, y en tanto el orden en el caos lo permite. Va a llegar a un lugar en donde ya la fuerza ya no pueda expandir más y entonces ¿qué va a suceder? Pues va a retornar a su origen. Justo ese es el concepto de Ain. Esto quiero decir, ahorita Jaime dijo que ya puso conceptos sobre la física, pero es que es impresionante y realmente es realmente como, no sé, uno no logra entender cómo es que estos filósofos que dieron la creación a la idea del Ain, el Ein Sof y el Ein Sof Aur, que son estas palabras que dan significado a los procesos de la creación desde su punto de vista filosófico matemático, dan explicación o después se explica de la misma manera cuando hablamos del concepto del Big Bang y con lo del Big Crunch, de la ¿no? cuántica. Que es decir, cuando todo termina de expandirse y todo desde el punto de vista filosófico, todo ocupa el lugar previsible, es decir, para lo que fue creado, todo ocupa su lugar, todo aquí está listo, ok, perfecto, se ha logrado el objetivo o el propósito de esta existencia y entonces ¡pup!, se vuelve a contraer y en uno, exactamente, o sea, todas estas manifestaciones del uno se van expandiendo, se van desarrollando, van haciendo manifestación y cuando todo es perfecto retorna justamente a la expresión mínima de Dios o a la expresión mínima del uno y es lo mismo que la física pues ha dado como teoría, exacto, ¿no? Como teoría del Big Bang y las teorías cuánticas. Muy bien, entonces... Pero ¿con cuántos años de diferencia? Pues perdón que te estamos interrumpa. hablando de que Isaac el Ciego, maestro de Arriel de Gerona, pues estamos hablando de 1100, más o menos, o sea, del año 1100 después de Cristo. Entonces es una y bueno, cosa... la física que ha dado estas pues, explicaciones... pues, apenas el siglo pasado, exactamente. Entonces, bueno, ¿de qué va? Ya entendimos entonces que si todo se está expandiendo y va a llegar a un punto original, pues ahora vamos a pensar al revés. Todo nace de un punto original llamado Ain. Ain naturalmente está en uno. Tiene que generar un espacio dentro de sí mismo para que algo pueda habitar ahí. Imagínense que yo soy Ain y entonces un espacio dentro de mí es como mi estómago. Y naturalmente... Porque tiene que crecer dentro de mí mismo. De sí mismo, exacto. Pero yo entro dentro de mí como un toroide. Está explicado claramente como un toroide que entra y sale. Yo entro por mi boca y salgo por entre mis piernas, pero soy el mismo. Es la misma piel que se repliega dentro de mí, hasta los intestinos y todo. Es como un gran agujero dentro de mí, de arriba a abajo. Y gira y gira y gira. Bueno, pues esto que esté en este lugar dentro de mí como mi estómago, pues la chispa de la divinidad ahí se ajusta o se incrusta o se mete o se pone, como quieran ponerle la palabra. Y entonces el estómago, hagan de cuenta que se llena así, igualito. La piel de Ain Sof está conteniendo a Ain. Así es que lo por eso decía que aquí como el alrededor, ¿no? Entonces, hagas de cuenta esto. La piel de Ain Sof, o la piel de Ain Sof, como quieran el tambor, pues tiene un hueco dentro de sí y aquí hay una chispa, aquí dentro hay una chispa que está envuelto por todo esto, una chispa de esto mismo, del tambor. Y entonces, pues eso que está, este Ain, que está contenido en Ain Sof, a eso se le llama la existencia negativa. ¿Qué quiere decir? Que no existe, pero podría. Es el potencial. Es el potencial de la existencia. Es como precisamente un negativo de una película, de una fotografía. Pues no se ve, no se entiende, pero si lo revelamos,
entonces se entiende, es decir, hay Se que invertir el sí, se negativo revela, no hay más que a eso. lo positivo, se revela lo negativo en lo positivo, es como la mano cerrada para Y oriente. esto es bien bonito porque se ilumina, justamente hablando con la Exacto. metáfora de las La fotos. metáfora de las fotos se ilumina, se vuelve colores luz. Cuando estaban en colores opacos o en negros y blancos, pues no se entendía. Pero cuando se vuelve luz, entonces se comprende. Así que bueno, pues en Oriente particularmente, el tener la mano extendida pues equivale a tener cualquier cosa aquí. Pero aquí para Occidente, pero para Oriente, la mano cerrada implica la nada, pero al mismo tiempo el todo, porque todo puede habitar ahí. Esa es justamente la existencia negativa de Ein Sof conteniendo a Ain. Cuando Ain explota, se llama Sin Sum, este proceso de expansión, pues se hace como una expansión y tiene ondas expansivas. Estas ondas expansivas de Ein Sof, de Ain en Ein Sof, y la expansión que se conoce entonces como Ein Sof Aur, en esas expresiones, en esas reverberaciones, ahí como si fueran así, las ondas de agua en un lago. Imaginen que captamos la escena y entonces marcamos con una bolita, como si fuera un sistema solar, cada uno de los contenedores de las expresiones de esta primera fuerza emanada. Una reverberación de las emanaciones de Ein Sof, de Ain en Ein Sof y Ein Sof Aur. Entonces, que lo pueden igual imaginar como el universo mismo, como ¿no? el universo que va mismo vibrando y se va expandiendo. Exacto. y se va formando en el camino, no es algo terminado, se está formando, Exacto, se sigue formando y se siguen moviendo sus partes. Y justamente, buscadores, la parte interesante y simbólica de todo esto es justamente que cómo nace cualquier cosa que queramos manifestar, pues justamente de una contracción que tenemos que hacer de nosotros mismos. Es decir, primero nace de una idea, pero esa idea es la nada de alguna manera, es decir, es una idea. Algo que se me ha ocurrido, no sé, un aparato que sea capaz de medir las ondas eléctricas en este micrófono que estás recibiendo las ondas de mi voz. ¿Cómo lo mido? Exactamente, pero eso justamente es como lo que Jaime decía, ¿no? Tengo que hacer una expresión negativa de mí misma, hacerle un espacio a la idea para que la idea se pueda desarrollar y entonces se pueda ir expresando y manifestando o bajando como en procesos de condensación, así lo imagino, hasta que finalmente se logra observar, se logra medir y se logra materializar. Realmente de eso habla la creación, esta cosmogonía, que es justamente la filosofía de la creación a partir del uno. ¿Por qué dicen del uno? Porque nada puede salir que no sea parte de mí misma, nada de lo que digo, nada de lo que hago, nada de lo que siento, nada de lo que expreso, nada de todo, de cualquier cosa que salga de mí es parte de mi uno, porque soy o deberíamos es una expresión de ti. Deberíamos de tener esta... Te agrada, te desagrada, es parte de ti. Esta capacidad de indivisibilidad, que es lo que somos, pero que siempre comprendemos o tenemos la idea de que somos divisos y realmente no somos. Apariencia. Exacto, y realmente esta filosofía nos enseña, y con lo que Jaime nos explicó, que aunque nos expresemos a lo largo de la vida, todo eso forma parte de nuestra unidad y esa unidad nos compone en nuestra propia existencia, pero también en la existencia del todo. Esa es la parte interesante y filosófica. Lo que yo hago para mí es lo mío, pero también lo que yo hago es para todos, y para todos quiere decir todo lo que ha existido y lo que existirá. Y de ahí vienen muchísimas teorías como el efecto mariposa y lo que ustedes quieran poner cuántico, porque son dimensiones, como dijo al principio Brenda. Una cosa es mi dimensión física, pero otra cosa es mi dimensión emocional, otra es mi dimensión intelectual y otra es el conjunto de todas esas tres, que es lo que me identifica. Cuando yo digo siento esto por ti, pues estoy haciendo una expresión de una dimensión, pero de manera que ha bajado de las emociones a las acciones. Te doy un beso y expreso que siento amor por ti. Bueno, pues esas expresiones nacen de una identidad. Me siento identificado con la persona, pienso que la quiero, siento que la quiero y actúo como que la quiero. Debe estar en coherencia. Y cuando se pierde la coherencia se siente la indivisión. Ser divisos, ¿no? Dividirnos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto, buscadores? La Kabbalah realmente es una filosofía, tiene cosas muy abstractas. Hay que leer a los filósofos básicos, ya sea Plotino, que es uno de los más fundamentales y que no podemos no leerlo, porque si no, no entendemos nada de Kabbalah. Pero aparte de que no entendemos nada de Kabbalah, pues no entendemos nada de cristianismo, del judaísmo, ni de todo esto que los nombres sagrados de Dios y un montón de cosas que se dicen por ahí. Pero si no leemos filosofía, por más libros que digan Kabbalah y los leamos, y no leemos a los que fundamentaron esto, pues nunca lo vamos a entender. Sabemos que son temas abstractos y que sí son complejos de imaginar, pero lo más importante de todo esto, buscadores, es comprender que somos uno
uno, y que el uno no se puede dividir, que a veces sintamos, como decía Jaime, que estamos divididos, es una confusión de la mente y que tenemos que hacer, intentar concienciar y recuperar y reunificar nuestra unidad. Y vean qué bonita palabra, unificarnos, exactamente, uno otra vez. Justo, buscadores, y cada que queramos generar algo a partir de nosotros, comprender que nace de una nada, toda idea nace, o bueno, no es que vengamos de la nada, pero sí viene una idea a nuestra mente, que una aunque idea primigenia, sí, pequeñita, casi no está, que aunque la hayamos referido a algo más, pues viene aquí, es un inicio, y luego esto se va representando y se va multiplicando y se va desarrollando hasta que concluye su expresión y terminan las cosas, ¿no? Entonces termina manifestándose de manera objetiva. Esto que vi en mi mente como una idea primigenia, lo puedo ver ahora en mi mano porque lo hice realidad. Ese es el propósito de la cábala, que lo que pensamos en total coherencia con quienes somos, lo podamos hacer manifiesto. Exactamente, así es. Pues eso es todo, ¿no? Eso es todo, claro. O sea, bueno, es algo muy complejo. Es algo muy complejo, pero eso es el concepto de Ain, de Ein Sof y de Ein Sof Aur, y que así como lo explicamos esto, bueno, pues también explicamos todos los conceptos que vemos en nuestro curso de Cábala. En el curso de Cábala. Y que pues realmente para nosotros es un gran honor y un privilegio compartir con nuestros compañeros de la Escuela del Alma, pues porque es de uno a uno como personas, y como se los hemos dicho siempre, nosotros no enseñamos Cábala, ustedes aprenden Cábala, porque la Cábala es personal. Es personal, buscadores. Y totalmente activa en el mundo. Cuando quieran tomar curso de Cábala, mándenos mensaje, realmente solo son los domingos, y bueno, siempre es una pues transformación, ¿no? Siempre empezamos de una forma y vamos aprendiendo todos de todos, y de la Cábala, por supuesto, como esta filosofía de vida. Entonces, bueno, pues déjenos comentarios, buscadores, ¿qué les ha parecido el tema? ¿Les pareció complejo? ¿Les pareció interesante? ¿Les pareció qué dudas les quedaron? Más bien, es un tema muy denso. Es un tema denso, lo intentamos hacer lo más ligero exacto posible, y lo más asible y lo más didáctico, pero son temas muy complejos realmente, ¿no? Porque son abstracciones mentales muy inasibles hasta cierto punto. Entonces, bueno, buscadores, muchas gracias, denos like, coméntenos también de qué otros temas quieren que hablamos, y bueno, pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Ignis Regnum, el reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.